¿Cómo funcionaba entonces el tema del ICETEX para que comencemos con ese tema principal? Por supuesto. El presidente Gustavo Petro durante su campaña decía: es necesario que bajemos esos intereses a cero, que el ICETEX no funcione realmente como un banco, condonar, que no funcione esto como un banco. El actual ministro también de Educación decía: hombre, es que muchos jóvenes incluso se suicidan porque están asfixiados por la deuda. ¿Cómo era que funcionaba? Llega este gobierno, ¿cómo arranca a funcionar? Y ahora entonces, ¿cuál es el golpe? El ICETEX siempre fue parte fundamental del sueño de muchos jóvenes que querían estudiar y funcionaba. Usted se presentaba a la universidad y solicitaba pues un apoyo económico, sí, sobre todo en una universidad privada. Digamos, ahí entra la voluntad del joven en dónde quiere estudiar, qué quiere estudiar. Entonces funciona mucho en las universidades privadas. ¿Qué pasa? Yo siento que este gobierno tiene a veces un poco de apatía con el sector privado y siempre criticó, por ejemplo, el tema de Serpilo Paga, de Generación E, que por qué le damos la plata a las universidades privadas en vez de hacerlas públicas. Pero el ICETEX siempre fue parte fundamental. Ahora, ¿qué está pasando? Que es parte de lo que se debería empezar a criticar mucho. Que hay un recorte presupuestal brutal para el ICETEX. Digamos, estaba yo investigando las cifras y para el año pasado se entregaron casi 50.000, o sea, un poquito más de 50.000 nuevos créditos para esos nuevos sueños. Y este año no van a entregar sino 10.000. Uno podría decir que incluso dejaron de lado 40.000 sueños, 40.000 jóvenes, y eso es preocupante. Entonces el ICETEX, por supuesto, es parte fundamental. Y ya es una opinión personal, pues, pero a mí me parece que tenemos un ministro de Educación muy mediocre. Me parece que por ejemplo, cuando explota esto el ICETEX, le dice en Twitter: no, pues es que cómo pretenden marchitar una cosa que ni hace parte de mi sector. Y dice: hombre, pero usted siendo ministro de Educación, teniendo la plata para asesorarse como quiera, sí, sale y dice una sandez de esas. Eso me parece pues que es un ministro mediocre, pues, a mi modo de ver, mi opinión. Entonces también está ahí eso. Juan Esteban, venía funcionando ese subsidio que se daba a los intereses. ¿Qué pasa en la Corte Constitucional? Okay. En la reforma tributaria, que se llama Ley 2277 del 2022, el artículo 95 agregaba eso, digamos, subsanar o condonar pues esa parte del interés para que el estudiante pudiera acceder a un crédito sin intereses. Después, pues obviamente le dijeron: no, pero es que hay que pagar el IPC, pero finalmente, digamos, subsanaban esa parte del interés. Entonces, la Corte Constitucional no dijo que era inconstitucional hacer eso, sino que se cayó por un vicio de trámite. O sea, digamos, las reformas tienen que pasar por unos debates y a ellos se les ocurrió saltarse dos. Entonces la Corte Constitucional les dijo: venga, ustedes faltaron el principio de consecutividad, que es el hecho de seguir los debates, y otra cosa, y es que ese artículo también lo interpretaron como que no hacía parte de la esencia de la reforma, que es lo que se conoce como mico. Entonces, lo que pretendieron hacer fue anexar ese artículo y ellos interpretaron que no hacía parte como de esa unidad de materia, se conoce. ¿Pero se podía subsanar? Sí, la Corte Constitucional les dio como un tiempo, una ventana para que corrigieran unas cosas, pero no lo hicieron y finalmente se declara inexequible el artículo 95, que permitía eso.